Gracias, buenos días a todas y a todos. Primero, felicitarles, camarógrafas, camarógrafos, fotógrafas y fotógrafos, es su día. Gracias por tomarnos las fotos más espantosas que siempre nos toman. Muchas gracias, de verdad. Son extraordinarios su trabajo. Estar detrás de una cámara tiene su chiste y se los agradecemos de verdad, muchísimo, muchísimo. Felicidades a todas y a todos. Por otra parte, queremos reconocer el día de hoy el trabajo interinstitucional, interestatal, la sinergia que han logrado establecer entre el Gobierno de la Ciudad de México, entre el Gobierno del Estado de México, las subprocuradurías, la Guardia Nacional, para lograr la detención de los presuntos culpables del feminicidio de Fátima. Nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de que así se trabaje, porque así se trabaja en este país, porque no todos los casos se hacen públicos, no todos los casos tienen la publicidad como lo ha tenido este caso que nos ha lastimado a todo el país, pero también debemos reconocer que se hacen muchos esfuerzos como estos para llegar al fondo de una investigación. Celebramos la apertura y la disponibilidad que han tenido también en los gobiernos para acelerar la investigación y, por supuesto, estamos listas y listos para seguir realizando acciones de prevención, de atención, de sanción y de eliminación de las violencias contra las mujeres y las niñas. Por otro lado, queremos exhortar a todas las fiscalías, a todos los gobernadores y gobernadora y jefa de gobierno, para que revisen el trabajo que se está realizando en los estados en relación a las fiscalías. Hemos hecho una revisión. En todo el país existen 12 fiscalías especializadas en materia de feminicidios. Algunas son de delitos cometidos contra las mujeres y las niñas, otras son mesas técnicas, otras son unidades, y algunas de esas oficinas tienen a una persona en su oficina. Hacemos un atento y respetuoso llamado a todas y todos los gobernantes a que se sienten con sus fiscalías, con sus institutos de las mujeres, con sus fiscalías especializadas a revisar exhaustivamente los casos de feminicidio. ¿Cuántos y dónde están los presuntos delincuentes y dónde debemos de reforzar desde la Cámara de Senadoras y Senadores? Esto es lo que queríamos compartir con ustedes y, por supuesto, cedo la palabra a mi compañera Citlali y a mi compañera, a todas las senadoras y senadores que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, pues solo agregar que por supuesto es de reconocerse la actuación con la que la jefa de gobierno y las distintas autoridades actuaron para llegar con los presuntos culpables del asesinato de la niña Fátima, y también reconocer que la actuación, la visibilización de los feminicidios ha sido gracias al movimiento feminista que sigue poniendo sobre la agenda la necesidad de acabar con la violencia hacia las mujeres. Pero es importante también que la visibilización no solo sea en la Ciudad de México, no puede haber víctimas de primera y de segunda, no hay feminicidios solo en la Ciudad de México, lamentablemente hay feminicidios en toda la República y llevamos varios años sin poder acabar con esa violencia que quizás es la violencia o la expresión más brutal del machismo en nuestro país y en nuestra sociedad, y en ese sentido es que se vuelve importante escuchar las voces de la calle y no repartir responsabilidades con tintes políticos, sino ponernos a trabajar todas las autoridades, todos los representantes y todos los que formamos parte de la toma de decisiones, escuchando también las voces de los expertos, las voces de la sociedad civil, las voces de la academia, para poder concretar la aspiración que existe desde hace mucho tiempo de que nunca más en este país una mujer, una niña, una joven
sea asesinada solo por ser mujer. Y en ese reto que hoy, digamos, toca y se junta con un proceso de transformación y con una nueva ola feminista, pues estamos al pendiente, y desde el Senado de la República estamos también trabajando para que ningún rincón del país, ninguna mujer sea asesinada. Y por eso es que en ese contraste entre la poca accesibilidad a la justicia y la mucha impunidad, destaca la actuación de la jefa de gobierno en este caso y en las otras serie de medidas que ha hecho en los últimos meses para poder atender un tema que es de suma importancia para las mujeres, no solo en la ciudad, sino en todo el país. A ese ejemplo, sin caer en un discurso triunfalista, porque por supuesto que hay muchas deudas y mucho que hacer, a ese ejemplo invitamos a los demás gobernadores y gobernadoras para que las fiscalías, las secretarías de seguridad pública locales, los gobiernos locales tomen con seriedad los asesinatos hacia las mujeres. Gracias. Nos parece que es un buen ejemplo y muy importante lo que ha hecho el gobierno de la ciudad, en coordinación con otras autoridades del Estado de México y con el gobierno federal también, para localizar rápidamente a los presuntos responsables del feminicidio de la niña Fátima. Este caso, esta forma rápida de acción, debe llevarse a cabo también en los demás estados de la República. Es decir, esperamos que los gobiernos de las otras entidades federativas también actúen rápidamente frente a estos casos, que haya sensibilidad, que haya información, que haya rapidez, como la que tuvo el gobierno de la ciudad para resolver este caso. También nos parece fundamental que se den las transformaciones del aparato de procuración y de administración de justicia. Tiene que haber una especialización y se tiene que elevar la importancia de la atención de estos temas. Hay entidades, aquí hablamos en el Senado, de que ahora se reinauguró la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales con un modelo de atención muy interesante para proteger a las víctimas en todos los sentidos, desde la cuestión médica y de salud hasta los aspectos jurídicos y de protección física. Y sin embargo, muchos estados de la República no cuentan con fiscalías especializadas, sino que le dan a este tema una importancia administrativa mucho menor. Se tienen que hacer también las transformaciones en los órganos judiciales, en los órganos de justicia. Aprovecho para señalar lo siguiente: pedimos al Poder Judicial local, federal, a todos los poderes judiciales de los estados, que no liberen a los agresores. Cuesta mucho trabajo investigar, dar con ellos, para que después con una resolución completamente frívola, burocrática y muchas veces ilegal, se liberen a los agresores. Esperamos ahora que en este caso, una vez que están los presuntos responsables del feminicidio de Fátima, que no sean liberados, es más, que haya un castigo ejemplar. Se necesita un castigo ejemplar para que se sepa que no se puede hacer esto. Como dicen muchas feministas, estos crímenes suceden porque se pueden hacer y no pasa nada. Se tiene que enviar un mensaje de que no se puede hacer, de que sí va a pasar algo, de que sí va a haber un castigo muy fuerte. Entonces se necesita un castigo ejemplar por la naturaleza de la crueldad de este crimen, pero además también para que se sepa en todos lados que eso no se va a permitir. Y bueno, finalmente diría, estamos viendo que hay un movimiento feminista muy fuerte en el país. Eso es bueno para México, porque una de las grandes desigualdades históricas es la desigualdad entre mujeres y hombres, y es importante que nuevas generaciones se sumen al movimiento feminista. Significa aire fresco para el país. Desde el Senado de la República vemos con buenos ojos que se desarrolle este gran movimiento de mujeres y que nuevas generaciones participen en este movimiento feminista, que es uno de los grandes movimientos igualitarios del mundo. ¿Alguien más? Venga, La justicia es el único bálsamo contra la barbarie asesina, y en este caso feminicida.
es de celebrarse que México y el movimiento de mujeres tenga un gobierno aliado en la ciudad y en todo el país. A diferencia, por ejemplo, de Chile, en donde hay un gobierno, o Brasil, donde hay gobiernos realmente enemigos de las mujeres. Entonces, yo celebro enormemente que al fin esa lucha que hemos dado por tantos años llegue al momento en que tiene un gobierno aliado, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México. Y solo puedo decir, viva la justicia. Por supuesto que estamos contentos de que se haya tenido esta captura rápida de los responsables del feminicidio de Fátima. Sin embargo, las que estamos aquí, quien está aquí, Martí también ha acompañado la causa feminista por muchos años y reconocemos la valía porque las mujeres desde hace muchas décadas hemos luchado porque no haya violencia contra las mujeres y seguimos teniéndola, seguimos siendo víctimas. Y es muy importante que todas y todos asumamos esto. Por supuesto que es fundamental que los diferentes niveles y órdenes de gobierno asuman su responsabilidad en el desarrollo de políticas públicas en contra de la violencia contra las mujeres. Pero también tenemos que asumir un papel social por el que las mujeres hemos pugnado siempre, porque todas en mayor o menor grado hemos sido víctimas de violencia. Por supuesto que la violencia feminicida es la peor, pero todas somos sujetas de violencia cotidiana. Y esto es una causa social, que por supuesto el movimiento feminista ha enarbolado desde siempre, pero que tenemos que irnos sumando todas y todos porque amerita un cambio cultural que se tiene que hacer desde la sociedad. Entonces es un llamado respetuoso a que asumamos, que conozcamos cuál es la causa feminista, quienes no están muy familiarizadas, que conozcan qué es lo que el feminismo propone y que podamos todas y todos sumarnos. Muchas gracias. Sí. Sí, si nos permite, senadora, tenemos preguntas de los compañeros de los medios. Les pregunta en primera instancia Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Gracias, buenas tardes. A mí me interesa preguntarle específicamente a usted, que es la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, pero también el resto de las senadoras, si el senador me quiere dar alguna opinión. El senador del PAN, Víctor Fuentes, montó en sus redes sociales una convocatoria para que la gente pues manifestara si apoyaría o no la pena de muerte para feminicidas infantiles. Él repartió un pantallazo en donde dice que el 94% de la gente se ha manifestado a favor de esta, que no es todavía una propuesta, pero que lanzó a través de sus redes sociales. A mí me gustaría conocer su opinión en ese sentido. ¿Sería aceptable en este delito particular proponer una cosa así? Él quiere llevarlo a una consulta nacional. Gracias. Yo creo que el senador está en la libertad de expresar su punto de vista. Creo que tendríamos que esperar en qué consiste su propuesta. Vamos a conocerla, pero creo yo que hasta ahí podríamos opinar. ¿Usted no tendría un posicionamiento en particular sobre si apoyaría pena de muerte o no por feminicidas infantiles? Yo tengo que conocer la propuesta. En general, tendríamos que saber a qué, porque en la Cámara de Diputados aumentaron de 40 a 65 años a los feminicidas. Yo personalmente creo que tengo que revisar esa propuesta. Personalmente estoy en contra de la pena de muerte. Pero eso no es mi opinión, no es la opinión de Morena. Claro. Y yo creo que tendríamos que solicitar que haga llegar ese proyecto y sobre todo estudiar a fondo qué es lo que propone. Gracias. Senadora, si alguna más de ustedes, senadoras o el senador, quisiera opinar sobre eso. Gracias. No, pues mientras no lo conozcamos mejor. Tenemos dos preguntas más. La siguiente pregunta es de Guillermo Juárez, de Mensaje Político. Gracias, buenas tardes. Preguntarles si nos pueden ahorita dar datos actualizados de esta crisis nacional que hablan de las fiscalías, en qué estados han encontrado donde se ha recrudecido más el tema de los feminicidios y que no se ha actuado,
y preguntarles también acerca de cuál es entonces la propuesta que le darán ustedes a las fiscalías, si sería, digamos, una limpia generalizada de las personas que están encargadas y cómo va a ser el acompañamiento del Senado para hacer una vigilancia de las fiscalías. Sí, yo nada más quisiera decirles, aquí tengo este documento, se los voy a hacer llegar, se lo entrego a nuestra compañera, para que ustedes sepan dónde hay fiscalías, dónde no hay fiscalías. Voy a poner un ejemplo. En Chiapas es una mesa de trámite especializada en atención del delito de feminicidio, adscrita a la Fiscalía de Homicidios y Feminicidios. En Coahuila es una unidad de investigación del delito de feminicidio, adscrita a la Dirección General de Investigaciones Especializadas. Aquí les doy los datos pormenorizados, quiénes son, y yo creo que valdría la pena, por eso estamos exhortando a a todos los gobernadores, a la gobernadora, a todas las, dijéramos, al Poder Ejecutivo, a que revisen, primero, quién está en las fiscalías, qué presupuesto cuenta, cuántas sentencias se han emitido por feminicidio en este país. Compañeras, compañeros, se han emitido 5 o 6 sentencias en temas de feminicidio. Entonces necesitamos saber qué está pasando, qué obstáculos están enfrentando las fiscalías. Seguramente son temas presupuestales, pero el feminicidio es un delito del fuero común. La investigación se lleva a cabo en el fuero común, en las fiscalías estatales. Entonces, para nosotros es muy importante contar con esta investigación, que ustedes la tengan y que gobernadoras, gobernadores realicen una investigación, se sienten con sus con sus funcionarios y funcionarios públicos y vayamos a fondo de que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde en este tipo de situaciones. Y ya por último, nada más, pero quisiera pedir una opinión objetiva acerca del área de oportunidad que ven ustedes en el gobierno de la Ciudad de México, que puntualmente, bueno, ha hecho acciones, digamos, en pro de erradicar el feminicidio aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, objetivizándolo un poco, ¿ustedes qué plantearían a la jefa de gobierno para que ella pudiese mejorar su estrategia de feminicidios? Inclusive una polémica de que ella en su momento tardó en activar la alerta de género. Quisiera que ustedes me dieran alguna propuesta hacia la jefa de gobierno para fortalecer este tema del feminicidio aquí en la capital. No, pues la verdad, viendo todo lo que ha sucedido, más bien lo que queremos es señalarle a los estados de la República. Lo que nos interesa es decirle a los gobiernos de los estados que hagan cosas como las que se están haciendo en la Ciudad de México, porque la más adelantada es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es la que emitió la alerta de género. Aquí, algunos de los que estamos aquí presentes hicimos una conferencia de prensa hace meses, donde dijimos que peleamos por la alerta de género en la administración pasada de la Ciudad de México y nunca se emitió. Y finalmente la actual gobernante emitió la alerta de género. Se modernizó la Fiscalía de Atención para Delitos Sexuales, como lo acabo de señalar. Se tiene la normatividad más avanzada en materia de género en la Ciudad de México, es donde más se ha luchado contra la criminalización de las mujeres y donde más derechos y libertades se han conquistado en favor de las mujeres. El gobierno de la ciudad ya se sentó con las dirigentes del movimiento feminista. En fin, en realidad, si nosotros vemos hacia el país, lo que vemos es que el gobierno de la ciudad es el que ha estado más avanzado y que sería muy bueno que en otros estados de la República, donde ha habido mucho rechazo a estos temas, pues se pongan al corriente. Ahora, nosotros vemos bien las acciones que ha llevado a cabo el gobierno en la Ciudad de México y además consideramos que es muy bueno que las mujeres estén luchando por sus derechos. Tenemos 2 preguntas más. La siguiente pregunta es de Vero Méndez de W Radio. Desde eso. Buenas tardes, senadores. Varios puntos que yo quiero cuestionarle, sobre todo a la senadora Malú. Si me quiere dar su punto de vista primero sobre esta iniciativa que emitió el gobierno de la Ciudad de México y a nivel de la SEP para que los niños sus madres no lleguen 20 minutos después de la hora de la salida, los trepen a una patrulla, los lleven al ministerio, a la fiscalía y ahí los tengan hasta que llegue su mamá, su papá o su tutor. ¿Esto no constituye una vil violación a los derechos humanos de la infancia?
y no corren peligro. Imagínense subir un niño a una patrulla, lo viola el policía, o sea, por un lado. Por otro lado, pues sí, estamos celebrando la detención de los presuntos homicidas, pero en Tulyehualco, en esas calles donde mataron a Fátima, donde se la llevaron, donde la secuestraron, ahí dicen que a Fátima la mató el Estado, porque no servían las cámaras de vigilancia, porque no activaron la alerta Amber a tiempo, porque a la señora la traían de una a otra delegación, que si pertenecía a Xochimilco, que si pertenecía a Tláhuac, que si estaba mal de la cabeza, y luego el DIF saca un comunicado revictimizando más a la señora y a este escenario, diciendo que ya habían 2 años atrás de violencia intrafamiliar. Independientemente de esos aspectos, ¿qué se tiene que hacer? O sea, ¿qué se tiene que hacer? Porque todo suena muy bien, hay muy buenas intenciones, pero la realidad es que ayer mataron a otra niña en Puebla, antier una bebé en Coahuila, están matando a las niñas. Gracias por la pregunta. Yo le quiero decir algo. Sí hay que normar, sí hay que crear un protocolo para las niñas y niños que no están siendo recogidos a tiempo. Yo sé que en muchas escuelas las madres trabajadoras que no pueden llegar a tiempo solicitan que alguien pueda recogerles siempre y cuando sea con una autorización por escrito, con una tarjeta. Hay escuelas tanto públicas como privadas, aún sin normalizarse, sin hacerse una norma, en donde no se entrega a la alumna o al alumno a nadie, solo si trae una tarjeta o una autorización por parte de la familiar. Pero hay que normarlo, hay que hacerlo ley, y yo estaría de acuerdo en que primero se hagan una serie de requisitos para que alguien pueda recoger a tu hija o a tu hijo, en caso de que tú no seas la familiar primera que tiene que hacerlo. No irnos a las medidas extremas, como usted lo dice, pero la idea es que no pongamos en riesgo a ningún niño o niña. Yo creo que algunas patrullas son extraordinarias. No todas las patrullas son, pues ponemos en riesgo a la niñez, pero sí creo que tenemos que hacer una acción conjunta y un protocolo de actuación en caso de este tipo de situaciones, porque sí, le digo una cosa, tiene que ver con las madres trabajadoras y con los padres trabajadores, y no siempre pueden llegar a recoger a sus hijos e hijas. Sin embargo, hay que hacer un protocolo y hay que estudiarlo a fondo. Y con mucho gusto nos sumaremos a una serie de acciones que desde la Secretaría de Educación deberán de emitirse. Y en el segundo tema, déjeme decirle, sí se cometió el error, y sí se aceptó el error, y sí se enmendó el error. Entonces, ojalá sí fuera en todo el país. Donde hay omisiones, donde hay negligencia, donde hay faltas al debido proceso, que se reconozcan como lo hizo la fiscal y la jefa de gobierno. Sí se cometió el error, pero también se enmendó y ya se llegó a profundizar tan que se pudo encontrar a los presuntos culpables. El martes se dio esta iniciativa para que el delito de feminicidio no prescriba, para que algunos proponen que se eleve a rango nacional el feminicidio, que se homologuen los códigos, y yo quería preguntarles a ustedes si hay posibilidad de crear una fiscalía especializada para los feminicidios ante esta urgencia a nivel nacional, una vez que se homologuen los códigos penales. Sí, yo primero quisiera agregar algo sobre lo que decías anteriormente. Yo creo que lamentablemente en este país la desigualdad y la injusticia ha sido una constante, ¿no? Y por supuesto que nadie se atrevería a decir en este país, yo creo, y en ningún estado, que el sistema de justicia opera a la perfección, ¿no? Y por supuesto que en investigaciones y en todo ese tipo de casos en los que la autoridad trata de resolver, pues hay deficiencias. Sin embargo, yo creo que algo que está haciendo el gobierno de la ciudad es que no quede impunidad, porque lamentablemente en este país hay cantidad de casos a mujeres y a niños, como tú lo decías, el caso de Guardería ABC, hasta la fecha hay impunidad. Entonces, sí, la mayoría de los casos, ¿no? Pero me parece que en esta lucha por
combatir la violencia hacia las mujeres, todos los actores, no solo las autoridades, tenemos una responsabilidad de tener mucha ética en visibilizar lo que está pasando. Es decir, nadie se atreve a decir que el gobierno de la ciudad está actuando a la perfección, porque las fiscalías siguen teniendo estructuras viejas, ¿no? Los MP siguen teniendo deficiencias, pero yo sí me atrevo a decir que solo el gobierno de la ciudad está poniéndole la atención necesaria al tema de los feminicidios. Y por eso es que hoy hemos hecho un llamado a que los gobernadores y la gobernadora, si no replican lo que hace la jefa de gobierno, por lo menos atiendan también estos temas. Y en lo otro, bueno, pues estamos también en una discusión rumbo al Código Penal Único, donde sin duda el feminicidio tendrá que ser, digamos, un delito para poder investigarlo en todo el país. Sin embargo, bueno, lo que comentaba la senadora Malú Miche, pues en todos los estados está tipificado el feminicidio. Y yo insisto, más allá de las leyes es cómo estamos ejecutando la justicia y cómo la estamos implementando y cómo las mujeres estamos accediendo o no a esa justicia, y pues creo que en todo el país hay muchos pendientes, ¿no? Déjenme agregar nada más una cosita. El delito de feminicidio está tipificado en todos los códigos penales estatales. Yo me atrevería a recomendarle a los gobernadores a que no solamente sean fiscalías especializadas en delitos de feminicidio, sino en delitos sexuales, delitos de odio, porque cuando hay una cantidad de violaciones como las que tenemos en este país contra las niñas y los niños, entonces no llega a una fiscalía especializada. Solo en la ciudad tenemos, y en escasos estados, fiscalías especializadas en delitos sexuales y las separan. Entonces mejor hagamos una fiscalía especializada en delitos sexuales, en delitos cometidos contra las niñas y los niños, y en este caso contra los feminicidios. Pero no se deje fuera el delito sexual, porque no le están haciendo caso a las violaciones de niñas y niños y de mujeres en la mayoría de los estados. Más o menos, ¿cuántos años le gusta que estemos en una alerta? Desde hace muchísimos años, pero por lo menos unas 3 décadas sí. Y déjeme decirle algo. En la Ley General de Acceso, donde tuve el honor de participar, en la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, determinamos que el feminicidio era para declarar la alerta de género en un territorio determinado. Estamos revisando la alerta de género, porque llegó una minuta de la Cámara de Diputados y la estamos revisando. Estamos revisando el procedimiento, que es un largo y tortuoso camino. Estamos revisando quién debe formar parte de ese comité de expertas. Estamos revisando mucho precisamente para que la alerta de género responda a, si bien a un territorio determinado, sí se entienda no como una amenaza en contra de los gobiernos, sino como una oportunidad del gobierno para disminuir y sancionar a quienes sean responsables. No, gracias a ustedes. Andrea Becerril, de La Jornada. Senadora Michel, con todo el afecto y el respeto que le tengo, quisiera preguntarle esto. Me sorprendió la respuesta que le dio a la compañera de Televisa, Claudia Flores, cuando ella le preguntó sobre esta locura que plantea el senador del PAN, de abrir un debate o de comenzar ya en redes sociales a presionar a la gente o de alguna manera incitar a que se reabra, a que se otra vez se instaure la pena de muerte. Su respuesta me dio la impresión, acláremelo, de que usted estaría dispuesta a que se abra este debate. No la vi tan contundente en ese tema, perdóneme. Y sí quisiera repreguntarle su opinión, porque es un asunto obviamente político. Sí, yo lo dije claro, lo dije muy claro, pero no es la respuesta de Morena, es mi punto de vista. Yo creo que hay que revisar en qué términos viene una propuesta como esa. Personalmente, no estoy a favor ni de que se meta a la cárcel 80 años a la gente, porque vuelvo a decirlo, nos violan, abusan de nosotras, tocan nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento, nos amenazan, no pagan la pensión alimenticia, amenazan con asesinarnos, nos ahorcan, nos leen nuestros teléfonos. ¿Por qué? Porque pueden
y lo que necesitamos es que no puedan. Y por eso hago también un llamado a los hombres. Necesitamos a los hombres a nuestro lado, a los no agresores, a los no violentos y a quienes son que recurran a pedir ayuda. Yo personalmente no comparto la pena de muerte, yo no la he compartido nunca, está difícil de que me convenzan, pero no es una postura de Morena y yo, por el cariño también que te tengo, Andrea, te lo digo, no lo voy a compartir. No lo voy a compartir porque hay muchas razones para no hacerlo y no voy a discutir sobre ese tema, pero ya daremos nuestras pues, ¿cómo te diré? Nuestro punto de vista, porque quienes están proponiendo ese tipo de iniciativas no hicieron nada, absolutamente nada. Y ahora, a pena de muerte a los hombres, no, por favor. Vamos a educar a los hombres y a los niños de manera distinta. Vamos a trabajar con esos niños y niñas en los libros de texto, en los medios de comunicación, en el internet, en la empresa privada, como en las empresas públicas. Vamos a sacar economía, justicia, derechos humanos, salud, educación. Tienen que leerse la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia que aprobamos hace 13 años, donde dice, en materia de prevención, el DIF, En materia de atención, Instituto de las Mujeres, Economía, todas las dependencias tienen una responsabilidad y pareciera que no existe esa ley. Por eso hacemos un exhorto a los gobernadores y a todas las dependencias a que lean qué les toca y qué no han hecho y a trabajar mano con el movimiento feminista y con todo el país para sacar adelante una vida libre de violencia para las niñas y las mujeres. Gracias. Gracias, Andrea. Silvia Arellano, de Grupo Milenio. Buenas tardes. Senador Martí, cuando comentaba esta parte de que no se deje en libertad a los secuestradores de Fátima, preguntarle también qué pasa cuando no se cuentan con estas órdenes de aprehensión en el momento, como es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que hay como una discusión de que si se tienen, que todavía no se tienen, que se van a detener cuando salgan de Atizapán para que le dé tiempo a la Procuraduría Capitalina. También, ¿qué pasa en esta situación? ¿Es una cuestión de negligencia o que no están capacitadas las autoridades para este tipo de cosas? Y otra pregunta para la senadora Malú, las otras senadoras, ya le pregunté a la senadora Citlali, ¿cómo van a participar en este movimiento del 9 de marzo? Si no van a venir o cuál sería la actuación de las senadoras. Bueno, yo personalmente estoy a favor de esa propuesta. Desde hace muchos años el movimiento feminista propone, se llama Brazos Caídos. Y Brazos Caídos es nadie hace nada. A ver cómo les va sin nosotras en este país. A ver cómo le hacen para vivir sin nosotras. Sin el desayuno, sin la torta, sin el sándwich, sin los tenis lavados, sin alguien que transporte a los hijos a la escuela, a las hijas a la escuela, a ver quién hace la cola de las tortillas, en fin, un ratito, a ver cómo le hacemos. ¿Y cómo ¿no? apoyarían, no sé, a las trabajadoras, a sus secretarias? Hay que hacer un llamado a que algunas compañías no van a poder prescindir de las mujeres, pero podrían autorizar 1 hora o 2 horas sin que las mujeres realicen absolutamente nada al interior de sus empresas, incluso en algunas dependencias privadas como públicas. Sí se puede hacer, claro que se puede hacer, ya lo hicieron en otros países y creo que lo podemos hacer nosotros. Y aquí en el Senado, lo que te había comentado, aquí en el Senado se platicó hoy en la mesa directiva en no descontarle el día a nadie, a quien quiera sumarse en el Senado de la República a esta convocatoria, y pues me parece que es un acto de solidaridad y de reconocimiento a esta iniciativa, que como bien lo dice la senadora Malú, no es de hoy y además es no solo en México, sino a nivel global la iniciativa. Es en el mundo. Sí. ¿Y el senador Martí? Sobre este tema simplemente diría, el movimiento de las mujeres tiene causas justas, sus demandas son acertadas y por eso vemos con buenos ojos todo este movimiento que se está desarrollando y la incorporación de nuevas generaciones a la lucha feminista. Ahora bien, y por otro lado, la sociedad está muy enojada de la frecuencia por la que jueces, con cualquier pretexto, modifican penas, reclasifican delitos, liberan a gente peligrosa. Hay casos, como hemos visto en estos días, donde la autoridad
tiene que detener una y otra vez a un delincuente y los jueces los liberan una y otra vez. Vimos este asunto de la reclasificación del delito que ocurrió en el caso de Abril, y entonces por eso ponemos los focos rojos, por eso llamamos la atención. Hay una indignación nacional, la sociedad quiere justicia, por eso era importante lo que decía Malú ahorita. O sea, se puede hablar de que las penas sean elevadísimas y las máximas, las más terribles penas, sí, pero el asunto es que se cumplan. Si vamos, está toda la cadena de investigación, persecución, detención, consignación del presunto delincuente, y llega el juez, pum, lo libera con argumentos verdaderamente frívolos. Entonces estamos llamando la atención para que, si las autoridades van cumpliendo paso a paso, ahora que llegue con los jueces el tema, que los jueces cumplan con el elemento fundamental que le da terminología a la función que realizan, o sea, que haya justicia, que piensen en eso fundamentalmente. Y también yo creo que sería muy importante lo que mencionaba la compañera Malú en relación a un llamado a los varones que han sido educados en un país machista. Bueno, pues que el 8 de marzo todos lean Lisístrata, por ejemplo, de Aristófanes, y que también entiendan que la violencia es estructural, que en el mundo entero está ocurriendo. Allí tenemos los movimientos feministas y antiespecistas en Argentina, que son gigantescos y que han logrado articular no solamente a miles de mujeres y movimientos, sino también al gobierno, articulado con ellas, como podemos hacerlo aquí, para luchar todas juntas en contra de la violencia hacia las mujeres, y desde un punto de vista estructural, desde el origen de la violencia, que tiene que también ver con el especismo y con el feminismo. Tienen que ser luchas transversales o nunca acabaremos con la violencia. Pues ya no tenemos preguntas registradas. Gracias. Les agradecemos mucho a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas